Vamos a pasar ahora al sermón. Hermano Fernando, que el Señor le bendiga. Queridos hermanos, les saludo en el Señor en este mediodía que el Señor nos ha regalado para celebrar su nombre, para adorar su nombre y también para edificarnos por medio de su palabra. Las Biblias que ustedes tienen, el consistorio ha hecho un esfuerzo de adquirirlas para que pudiéramos todos seguir la lectura de la palabra, los cultos públicos que realizamos cada domingo. Así que les invitamos en el amor del Señor que después que termine el culto, la Biblia la deje en su lugar, para que el próximo domingo podamos volver a tenerla y poder compartirla. Eso quiere decir que debemos cuidarlas. Ustedes han visto que los himnarios, algunos están medios ya deteriorados. Bueno, la idea es que no se deterioren nuestras Biblias, sino que sean usadas en el culto público para que podamos compartir todos juntos la palabra del Señor. Abramos la Biblia entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Juan 8, versículos 31 al 38. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor acerca de la verdadera libertad. Cantábamos en la alabanza que cuando estemos allá en la gloria tendremos una libertad plena. Pero estamos gustando ya hoy, en esta vida presente, de esa libertad, no perfecta, pero sí verdadera. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que en este momento que será expuesta sea hecha con fidelidad a tu voluntad. Que no nos apartemos, Señor, de tu verdad. Que podamos, Señor, recibirla con disposición de corazón para ponerla por obra. Guía mis labios, Señor, para que sea tu palabra la que sea enseñada y predicada. Guía nuestro corazón para que podamos amarla y que podamos amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, para vivir amando al prójimo conforme a tu voluntad. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hay un autor que se llama Francis Schaeffer, teólogo y filósofo evangélico estadounidense, que además fue pastor presbiteriano, fallecido ya en el año 1984. Y él escribió en uno de sus últimos libros lo siguiente, a fines del siglo XX. Dijo lo siguiente: debe entenderse que el nuevo humanismo y la nueva teología
no tienen ningún concepto de la verdad verdadera, la verdad absoluta. El relativismo ha triunfado en la iglesia, así como en la universidad y en la sociedad. Sin embargo, el verdadero cristiano está llamado no solo a enseñar la verdad, sino a practicar la verdad en medio de tal relativismo. Y si hemos de practicar la verdad, ciertamente debe ser en un día como el nuestro. Eso dice Schaeffer a fines del siglo XX. La experiencia de nuestro hermano Francis en cuanto a la acelerada secularización que vivió su país de origen en la segunda mitad del siglo XX no es muy distinta a la que estamos observando hoy en nuestra sociedad de la primera mitad del siglo XXI. De la misma manera, el llamado al cristiano a practicar la verdad en este mundo confuso y relativista es un imperativo tanto o más vigente ahora como entonces. Sin duda hay y habrá confrontación. La luz no puede convivir con la oscuridad. La crisis del siglo pasado comenzó justamente cuando se debilitó la creencia en que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada e inerrante. Se comenzó así a desdibujar la aceptación de la verdad con mayúscula revelada. Y desde entonces la sociedad, que en un tiempo fue profundamente bendecida por la influencia del cristianismo bíblico, ha ido cada vez más descomponiéndose y corrompiéndose. Esto es cierto para nosotros también hoy, también lo fue para los contemporáneos de Jesús. El pueblo judío, escogido por Dios para revelarle su palabra y hacer un pacto eterno por medio de la obra del Cristo prometido, no aceptó la verdad encarnada que ante sus ojos se presentaba con gloria y poder. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de aquellos judíos? ¿Qué es lo que pasa con las sociedades contemporáneas? Lo curioso de esta situación es que tanto unos como otros creen que disfrutan de una aparente libertad, ya sea porque se han deshecho de los dogmas que los oprimían o porque se consideran parte de un linaje espiritualmente superior. La palabra del Señor nos enseña que mientras el ser humano es esclavo del pecado, cualquier noción de libertad que tenga será solo una mera ilusión. Ni los humanistas, tanto los empiristas como los racionalistas, ni los religiosos que ponen su confianza en su propia justicia, pueden ser verdaderamente libres si no creen y obedecen la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a observar el texto que hemos leído. Veamos en el versículo 31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Note esa frase, los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo el texto que va del 31 y más adelante hasta el 50, todo este texto se refiere al mismo grupo de personas. Entre los comentaristas hay discusión. Algunos dicen los que creen y los que no creen, que en algún momento hay una transición entre uno y otros. Pero la verdad es que si vemos el versículo 30, como terminó la predicación del domingo pasado, dice que después de haber escuchado a Jesús, dice, muchos creyeron en él. Y luego el 31 dice, a aquellos judíos que habían creído en él, Jesús les da estas palabras. La conclusión que podemos sacar de aquí es que este creer no es una fe genuina. Y es importante volver a recordar lo que el mismo apóstol Juan apunta ahí al inicio de su evangelio en el capítulo 2, versículos 23 al 25. Te puede buscarlo un poquito más adelante o antes. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ponga atención allí, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos.
porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Corazón engañoso. No todos los que dicen creer, creen genuinamente. La aceptación mental, que puede ser expresada también como creer, respecto a que Jesús es el Mesías que ha sido anunciado, el cual esperaban, puede estar presente, pero no es suficiente, sino que debe haber una entrega a Él, al Señor, como el libertador del pecado. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Cristo? Se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella la norma para la vida. En otras palabras, obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Esto lo hace a uno un discípulo verdadero de Jesús. Y eso nos lleva al conocimiento genuino de la verdad, esa revelación especial de Dios que tiene su médula, su centro en la obra gloriosa de Jesucristo, que vino, se encarnó, vivió, cumplió la ley a perfección, murió en la cruz, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Volverá, como anunciábamos en la cena. Ese es el centro de la verdad. Cristo es la verdad. Y este conocimiento que nace de la revelación, pero también de la experiencia por la obra del Espíritu Santo en el corazón que confirma esa verdad, libera a la persona. El versículo 33 dice lo siguiente, y aquí viene la reacción de estos judíos. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Es interesante observar que aquí al inicio hay una aparente actitud de aceptación mental, aquellos que creen, pero aquí ya el texto nos empieza a mostrar una transición, no de personas distintas, sino de una transición de actitud, que rápidamente se va deslizando hacia una actitud escéptica, a no creer en nada de lo que se le está presentando. Y la base de este escepticismo, la base de esta duda, que incluso llega a ser enojosa para el Señor, es el orgullo de estos judíos. Porque ellos dicen, se reconocen a sí mismos en apariencia como espiritualmente libres. Y eso lo podemos poner entre comillas. Y atribuyen esa libertad espiritual al hecho de ser descendientes de Abraham. En los grupos pequeños, por lo menos en el mío, conversábamos respecto a esta actitud y un poco criticábamos a estos judíos que eran demasiado aventurados porque estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano en ese momento y tenían bastante experiencia en el pasado, habiendo estado esclavos en Egipto y después en el exilio en Babilonia, y tienen la patudez de decir: nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero leyendo algunos comentaristas, vemos que no necesariamente estos judíos estaban pensando en eso. Ellos realmente se sintieron ofendidos, porque saben que están bajo el Imperio Romano, saben de la esclavitud en Egipto, saben todo lo que pasaron en el exilio, pero lo que ellos están pensando a manera de una ilusión interna es que ellos en realidad son el pueblo escogido y que a pesar de que estén cautivos por cualquier circunstancia en el mundo, ellos siguen siendo el pueblo escogido, libres espiritualmente. Ellos observan la realidad, pero su percepción no los está encaminando hacia la verdad, sino una ilusión. Ellos asumían que son espiritualmente libres por descender de Abraham. Fíjense cómo Jesús les responde en el versículo 34 al 36. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, aquí en primer lugar el Señor Jesucristo dice: tu descendencia de Abraham importa poco si tú eres pecador. Porque no de la descendencia según la carne o según la sangre,
es que tú eres libre, sino debes entender en primer lugar que eres cautivo del pecado. Y sigue el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Es preciso notar que Jesús es categórico al señalar que toda persona que comete pecado, es decir, que vive en pecado, es esclavo del pecado. Sea judío o sea gentil. Otra ofensa para estos judíos. Los igualaron al pagano. La religiosidad y el linaje no son en absoluto garantía alguna de libertad espiritual. De hecho, al ocupar esta referencia al esclavo, en la época en que Jesús estuvo en la tierra, existía la esclavitud y un esclavo perfectamente podía ser vendido, perfectamente incluso si el amo lo deseaba o tenía alguna razón para hacerlo, lo podía matar. Era de su propiedad y hacía lo que quería con él. Por lo que cuando Jesús dice que no estará para siempre en la casa, eso es muy cierto. Pero el Hijo, es decir, el que es amado del Padre, sí permanece para siempre en la casa. La liberación del esclavo solo puede ser efectuado por el Hijo, con mayúscula, quien es la verdad objetiva, absoluta y eterna. ¿Qué significa la libertad de la cual Jesús habla? Se es verdaderamente libre cuando el pecado no lo domina a uno. Cuando el pecado no te domina, cuando no me domina, entonces soy verdaderamente libre. Y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Se es libre no cuando se puede hacer lo que se quiere, sino cuando se desea y se puede hacer lo que se debe hacer, que es para lo cual fuimos creados. La verdadera libertad fluye de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz y la obediencia a la palabra de Cristo. La verdadera libertad, entonces, es servir a Dios y gozarnos en la vida que hemos recibido por gracia. Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 6. Ya lo leímos en la lectura alternada, pero el apóstol Pablo aquí entrega elementos que nos ayudan a comprender mejor de qué está hablando Jesús. Vamos a leer dos porciones del pasaje, primeramente Romanos 6, del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor: pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Es interesante que en una parte nos dice que éramos esclavos del pecado y en la segunda parte nos dice la palabra que somos siervos de la justicia. Y la verdad es que las palabras son sinónimas. Cuando dejamos de ser esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. ¿Le causa eso una confusión? Por lo menos a mí sí. ¿Cómo es eso de la verdadera libertad? ¿Dejar de ser esclavo para ser esclavo de otro? Esto para el mundo es locura, ¿no? Sigamos leyendo el texto. Ahora avancemos al versículo 22 al 23. Romanos 6, 22 al 23. Dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la diferencia. La esclavitud del pecado, ¿qué produce? Muerte. La esclavitud a Cristo, mi servicio a Cristo, ¿qué produce? Vida eterna, para lo que fuimos creados, para gozarnos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que verdaderamente somos libres cuando vivimos para Él, para el Señor. Restauramos nuestro propósito que fue desde el origen,
creados para la gloria de Dios, no para hacer lo que nosotros queramos o como queramos, sino para vivir para Dios. Y he allí, y esto para quienes estén preocupados de que eso significa vivir bajo un yugo, que dice Jesús, mi yugo es fácil, porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos ofrece la libertad, vivir con Él, porque Él nos da la plena certeza de que estamos en su presencia y en comunión con Él. Fíjense lo que dice Jesús finalmente en los versículos 37 al 38. Y vuelve a tomar este aspecto de la descendencia de Abraham. Dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Podríamos parafrasear y podemos decir que Jesús nos dice hoy, sé que ustedes son unos muy buenos presbiterianos, herederos de la Reforma. Lo sé, ¿ah? Está bien. Ahora voy al texto de nuevo, a la Biblia, y dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Dejaremos para próximos sermones a qué se está refiriendo Jesús, sobre cuál es el padre con minúscula. Ve ahí su Biblia de estos judíos a los cuales se está hablando. Es tremendo. No lo vamos a abordar ahora, pero sí vamos a entregar alguna pronte. Notemos el contraste que el Señor hace entre obedecer, permanecer en la palabra de Cristo, y rechazar, no tener aceptación la palabra del Señor, rechazar la palabra de Cristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, pero ustedes me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Así que la transición avanza aún más. La frase mi palabra no tiene aceptación en ustedes puede perfectamente asimilarse a un rechazo a la palabra de Cristo. Y esto es evidente porque Jesús denuncia, y no es primera vez que lo hace, que hay en los judíos un odio creciente hacia Él y que buscan matarle. En los próximos versículos, del versículo 39 en adelante, veremos que Jesús sube el tono de sus palabras. Y los judíos, que en un comienzo aceptaban mentalmente a Jesús, terminarán, como ya lo ha venido mostrando el Evangelio de Juan hace rato. De hecho, el versículo 21, recuerden, la semana pasada, dice, ustedes en vuestros pecados moriréis, les dice. Vemos cómo avanza y no solo terminan rechazando totalmente al Señor Jesús, sino también enfurecidos, tomando piedras para matarlo. Ahí vean el versículo 50. Y aquí, hermanos y hermanas, resuenan las palabras del Evangelio de Juan. En el capítulo 1 de Juan, versículos 10 al 13. Él dice, Él estaba en el mundo, Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Notemos, hermanos, que la libertad del pecado no se fundamenta en la descendencia de Abraham según la carne. O como leímos recién, dice ahí el Señor por medio de Juan, no se fundamenta en el linaje que viene de sangre, de voluntad de carne o voluntad de hombre. Es en la descendencia de Abraham, y así lo veremos en los próximos capítulos y versículos del Evangelio de Juan, es en la descendencia de Abraham según la promesa, esto es por la fe, según Dios en Cristo, que se manifestará la verdadera libertad de los hijos de Dios. Especialmente para los más jóvenes, que vienen con sus familias, con sus padres. Queremos decirles en el amor del Señor que Dios no tiene nietos. No hay que confiarse en que yo tengo una familia cristiana de mucho tiempo y por lo tanto soy hijo de Abraham.
porque participo de la iglesia, porque voy a la iglesia. Hay un momento en la vida que debemos enfrentarnos a esta verdad que el Señor nos revela y decir que en realidad no depende si yo estoy aquí en la iglesia por mi padre o por mi madre, sino que depende de cuál es la convicción que yo tengo, si creo en el Señor Jesucristo y si permanezco en su palabra. Algunas aplicaciones, queridos hermanos, que queremos compartir. Las palabras de Jesús son tan vigentes hoy como cuando las pronunció a los judíos en el primer siglo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la verdad y solo Él tiene el poder de librarnos del pecado. ¿Cómo responderemos a estas afirmaciones tremendas de Jesús? ¿Cómo responderemos? En primer lugar, no basta con creer intelectualmente en Jesús. Tampoco basta que tu padre o tu madre crea en Jesús, o que tu esposo o tu esposa crea en Jesús. Ni siquiera basta con reconocer que Jesús es la verdad. Ni siquiera basta que aceptes que Él es Dios y que incluso creas que murió en la cruz por nuestros pecados. Esto significa que creer es necesario, sí, pero no suficiente. Es cierto que somos justificados por medio de la fe, sin las obras. Estamos empezando el mes de la Reforma. Somos justificados por la fe, sin obras. Pero la fe sin obras es muerte, muerta. Recordando la palabra del Señor, ¿dices que tienes fe? Muéstrame tus obras. Es necesario permanecer en la palabra de Cristo. Es necesario obedecer y practicar la verdad. Si tienes fe genuina en Cristo, y esto es para dar gloria a Dios, si tienes fe genuina en Cristo, no intelectual, no por descendencia, una fe genuina, que el Señor ha cambiado tu corazón, además esa fe que es un don de Dios, ella dará fruto. No basta con creer intelectualmente en Dios, en Jesús. Debemos permanecer en la palabra de Cristo. En segundo lugar, la libertad cristiana que ha sido ganada para nosotros no es para hacer lo que queramos. De hecho, no es para rendirle culto como a nosotros nos parece al Señor. No es para servirle según nuestra mente nos indique, ni tampoco según nuestras emociones. La verdadera libertad es dejar de ser esclavos del pecado para ser siervos de la justicia y de la verdad. Ser discípulos de Cristo es radical, recordando algunos sermones. Es decir, es morir al pecado para vivir para Cristo. ¿Qué saco con decir que soy creyente en el Señor Jesús si cada día que vivo mi vida niego a Jesús con mis actos, con mis palabras, con mis pensamientos, con el trato a los demás? Es morir al pecado. Por esto solo lo puede hacer el Señor. Dice, recordando lo que leímos en Romanos, que hay un fruto de santificación. Si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. ¿Estás viviendo una libertad aparente? ¿Piensas que eres libre para pecar? El apóstol Pablo dice en el mismo capítulo 6, un poquito más adelante, en 6, 14 al 15, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y con el signo de exclamación, de ningún modo, dice Pablo. A veces, y no pocas veces, pensamos que nuestra libertad nos da derecho a hacer lo que nos parece. Y debemos someternos a la palabra de Cristo. En tercer lugar, queridos hermanos, a la verdadera libertad le sigue una maravillosa bienaventuranza. En su boletín hay una pastoral de Roland Barthes.
que dice así, dice, al final de la pastoral dice lo siguiente: cuando nuestra esclavitud al pecado y la muerte se rompe por el poder de la gracia de Dios en Jesús, nos convertimos en esclavos, discípulos, siervos de Jesús. En verdad, es una servidumbre gozosa, porque Jesús trata a sus discípulos como hijos e hijas. De hecho, entramos en la gozosa libertad de los hijos de Dios. Juan 1:12 dice, y ahí termino la cita de Roland Barthes, Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, Reina Valera 60, que dice, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Cree en Jesús, permanece en su palabra, conoce y practica la verdad del Evangelio, sirve gozosamente al Señor. Iglesia, hermanos, seamos discípulos que mueren cada día al pecado. Seamos hijos agradecidos que juntos sirven y aman como Cristo nos enseñó a amar y servir. Proclamemos a este mundo fragmentado, relativista, escéptico y pragmático que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo en Cristo hay verdadera libertad. Oremos. Te rogamos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, que pongas en nuestro corazón la certeza de que somos libres en ti. Te agradecemos, Señor, porque el Hijo nos ha libertado. Y te pedimos, Señor, que aquellos que aún no tienen esta convicción en su corazón, te rogamos, Señor, que tú hables a esos corazones. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo, para que haga conforme a tu voluntad. Porque sabemos, Señor, que tu promesa es que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, por la verdadera libertad que nos has dado. Gracias por liberarnos del pecado. Pero, oh Señor, ayúdanos a luchar cada día contra el pecado. Porque sabemos que todavía, hasta que tú no vuelvas, lucharemos con el pecado en esta vida. Pero sabemos también, tal como cantábamos en la alabanza de la ciudad de Dios, en la ciudad de Dios, ya no habrá pecado, ya no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que viviremos la libertad plenamente para hacer no lo que nosotros queremos, para hacer solo tu voluntad, para lo que nos fuiste, para lo cual tú nos creaste. Gracias, Señor, porque podemos gustar en este tiempo tu libertad. En el nombre de Jesús, amén.